A diferencia de nuestros LPs anteriores, este pretende mostrar nuestra versatilidad en lugar de una colección de canciones al azar. George ha escrito 3 de las canciones. En discos pasados nunca había hecho más de 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Con muchos meses de descanso desde su última gira británica en diciembre de 1965, las composiciones de Lennon como las de McCartney trascendieron los límites de la música rock en cualquier dirección o tema jamás antes visto. Pero tenemos que no solo esta dupla estaba rompiendo paradigmas en el mundo de la composición, sino que lentamente se estaba forjando un tercer elemento que, si bien posiblemente pasaba desapercibido y un tanto opacado por John y Paul, fue pieza elemental para la música de los Beatles en sus principios y sería parte fundamental en la evolución musical del cuarteto de Liverpool. Nos referimos a George Harrison, quien nos demostró que poco a poco fue tomando fuerza en sus composiciones, logrando ponerse al nivel de Lennon y McCartney para así enriquecer y revolucionar la música por completo. Pero pongámonos en contexto. Esta vez hablaremos de Taxman, una de las mejores composiciones de George Harrison, pieza que se encuentra en el álbum Revolver de 1966, álbum que posiblemente sería una transición musical para los Beatles, dejando atrás una base para mudar a un sonido un poco más complejo en cuanto a la estructura como edición musical. Así pues, tenemos que en ese mismo año, a principios de 1966, la agenda de gira de los Beatles fue tan frenética que no les dejó tiempo de revisar sus finanzas, pero cuando por fin lo hicieron, descubrieron que no tenían tanto dinero como habían imaginado. Decía George que la mayor parte de dinero que ganaban se iba en impuestos. Alguna vez George Harrison dijo en una entrevista: "No diría que mis canciones son autobiográficas, pero tal vez Taxman sí lo es. Descubrí que le estaba pagando una gran cantidad de dinero al recaudador de impuestos. Estás tan feliz que finalmente has comenzado a ganar dinero y luego te enteras de los impuestos. En aquellos días pagamos 19 chelines y 6 peniques de cada libra. Había 20 chelines en cada libra y también la sobretasa. Digamos que el impuesto era ridículo. Una fuerte penalización para pagar por ganar dinero". Tenemos que en aquella época los impuestos sobre el patrimonio eran prohibitivos en Gran Bretaña, más del 90%. Paul por su parte dijo: "Taxman era muy de George. En las reuniones de negocios, abogados y contadores nos explicaban cómo funcionaban las cosas. Fuimos muy ingenuos en nuestros negocios, pero George siempre decía que no quería pagar impuestos, a lo que le contestaban que tenía que hacerlo. Cuanto más se gana, más se llevan. Definitivamente George decía que eso no era justo". Como vimos, aunque John, Paul y Ringo sabían sobre los impuestos, George siempre fue el Beatle que mencionaba el dinero como uno de sus objetivos, ya que fue quien prestó más atención a su situación financiera. Tanto que después de la disolución de los Beatles, George era el Beatle que contaba con más negocios en la industria de la música, con varios sellos discográficos. Bueno, pues aunque siempre se le acredita a George como el único compositor en sus canciones, aparentemente este no fue el caso. John dijo que él había participado en la composición de Taxman y George lo llamó por teléfono cuando la estaba escribiendo. Recuerdo el día que George me llamó para pedir ayuda en Taxman, una de sus primeras canciones. Agregué algunas frases para ayudar a la canción, porque eso es lo que me pidió. Él vino a mí porque no podía ir con Paul, ya que no lo habría ayudado en ese periodo. No sé si yo quería ayudarlo, solo dije, ok. Eso dijo John Lennon en una entrevista en 1980. Por otra parte, con certeza tenemos que la versión grabada fue mucho mejor que el boceto de George. En las frases como "Get some bread", "Consigue algo de pan", se hacía rimar con "Before you're dead", "antes de que te mueras". En la primera versión el coro consistía en la línea "Anybody got a lot of money", cantada a alta velocidad, pero luego se cambió para mencionar al primer ministro Harold Wilson y al líder de la oposición Edward Heath. Como dato, estos dos políticos compartieron la distinción de ser las primeras personas vivas mencionadas en alguna canción de los Beatles. Por su parte, los Beatles no conocían al líder de la oposición Heath, pero sí a Wilson, que también era proveniente del norte y miembro de la Cámara del Distrito de Liverpool. Habían coincidido con él en varias ocasiones. Incluso cada Beatle recibió la excelentísima Orden del Imperio Británico con el aval de Wilson, después de que este en 1964 llevó a la victoria al Partido Laborista del
del Reino Unido. Los Beatles eran esos 4 jóvenes emprendedores con acento provinciano y descendientes de familias de clase trabajadora. Eran justo el tipo de personas que Wilson quería apoyar como parte de su visión de Gran Bretaña sin clases sociales. En cuanto a la grabación, el 20 de abril de 1966 era la novena de las 32 sesiones de grabación que comprendía Revolver, de las cuales Taxman se llevó 12 tomas en 3 sesiones. Ese día el grupo ingresó a EMI en el estudio 2, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, para comenzar la grabación de esta canción, siguiendo 2 días más de grabación hasta el 22 de abril con más de 10 horas de sesión. Bueno, pues todo este tiempo se gastó en Taxman, que debido a que era una canción de George, era bastante inusual. George Martin, por su parte, siempre parecía un poco preocupado tanto por la calidad de las composiciones de Harrison como por la cantidad de tiempo que se les dedicaba a ellas, lo que solía hacer que Harrison se sintiera un poco cohibido. Por lo tanto, la cantidad de tiempo dedicado a su canción debe haber deleitado a George, o eso parece. Después de mucha discusión y ensayos sobre los arreglos, profundizaron en la grabación de la pista del ritmo, que consistió en George en la guitarra eléctrica, Paul en el bajo y Ringo la batería. John parece haberse quedado completamente en la pista de ritmo. Así que tenemos que sobre esta pista no se grabaron voces, excepto un simple 1, 2, 3, 4 de Paul para contar la canción. En las sobregrabaciones consistían en que George cantaba las voces principales y luego las seguía 2 veces. George seguía 2 veces su guitarra rítmica, Ringo en la pandereta y Paul y John cantaban coros con una charla sustancial y un silbido ocasional que se escuchaba en silencio en el producto final. Luego llegaría el solo de la guitarra donde se realizaría una sobregrabación adicional. Geoff Emerick, ingeniero en audio, explicó: hubo un poco de tensión en esa sesión porque George tuvo muchos problemas para tocar el solo. De hecho, ni siquiera pudo hacer un buen trabajo cuando redujimos la velocidad de la cinta a media velocidad. Después de un par de horas de verlo luchar, tanto Paul como George Martin comenzaron a sentirse bastante frustrados. Después de todo, esta era una canción de Harrison y por lo tanto no era algo en lo que alguien estuviera preparado para pasar mucho tiempo. Así que George Martin entró al estudio y lo más diplomáticamente posible anunció que quería que Paul fuera quien tocara el solo. Así que pude ver la expresión de la cara de Harrison, que no le gustó ni un poco la idea, pero después aceptó de mala gana y luego desapareció por un par de horas. Es bastante comprensible que George se haya molestado por haber sido expulsado como guitarrista principal en su propia canción. Sin embargo, sus comentarios de 1987 muestran que aceptó este tipo de derrota con gracia. Simplemente el solo de Paul fue impresionante en su ferocidad. Su tocar de la guitarra tenía un fuego y energía. El solo se logró en 2 tomas. Siendo siempre adicto al trabajo, Paul fue el músico más ocupado y prominente en Taxman. Su extraordinario trabajo tocando el bajo Rickenbacker para obtener un toque más tonal. Así impregna la pista con su estilo distintivamente. Vemos que su brillante solo de guitarra solista desafía la descripción y su trabajo de armonía tan preciso como siempre. Y a todo esto no quiere decir que George no tocó ninguna guitarra solista en la canción. El verso 2 contiene un par de acentos de guitarra solista y los versos 3 y 4 contienen frases de guitarra solista que posiblemente vinieron de George. Todo el trabajo de guitarra principal sobregrabado interpretado por George o Paul estaba contenido en una pista designada en una cinta de 4 pistas que también contenía la sobregrabación de pandereta de Ringo. Se puede suponer fácilmente que para entonces se había tomado la decisión de que esta canción sería la canción de apertura de su próximo álbum. Siempre pensé que la canción más fuerte de George Harrison en Revolver era Taxman. Por su parte, George Martin debe haber estado de acuerdo, ya que decidió ponerla primero en el álbum, en un lugar importante reservado generalmente para la mejor canción, ya que la idea es tratar de captar al oyente de inmediato, dijo Geoff Emerick, ingeniero en audio. Bueno, pues así vemos que siendo este caso, se tomó la decisión de hacer una introducción especial a la canción, posiblemente como una ligera imitación a la introducción 1, 2, 3, 4 a su primer álbum británico Please Please Me. Pues así, el 8 de agosto de 1966 fue la fecha de lanzamiento en los Estados Unidos del notable álbum Revolver. Tanto la versión británica como la estadounidense comienzan con Taxman, lo que convierte a esta composición original la más llamativamente popular de George hasta esa fecha.
4 días después del lanzamiento de Revolver, en los Estados Unidos, los Beatles comenzaron su última gira por los Estados Unidos. Sin embargo, para la mala suerte de los fans, jamás interpretaron una canción del nuevo álbum. Esto no quiere decir que George nunca haya cantado Taxman en el escenario, sino fue hasta la breve gira de Japón el 1 y 17 de diciembre de 1991 que incluyó muchos éxitos de los Beatles, incluyendo a Taxman, con el conteo original de Revolver a través de los altavoces, en una versión de casi 4 minutos de esta canción, con 2 increíbles solos de guitarra interpretados por Eric Clapton. George también realizó Taxman durante un concierto benéfico para la parte de Derecho Natural el 6 de abril de 1992 en el Royal Albert Hall de Londres. Lo demás es historia. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les pareció? Bueno, pues si bien es cierto, tenemos que Taxman es una canción algo pseudopolítica que representa esas preocupaciones financieras que se tenían en ese momento. Vemos que se lleva muy bien ante esta sociedad de hoy, ¿no? Digamos que hoy en día, ¿quién no desea que no tengan que pagar un buen porcentaje de sus salarios ganados con el esfuerzo a un gobierno con el que no estamos totalmente de acuerdo, sin importar el país que sea, ¿verdad? Pero bueno, por su parte tenemos que George Harrison de alguna forma era el Beatle más interesado, digamos más interesado en esto de las finanzas, y podíamos decir que el más preocupado por la situación de su dinero, tanto que se preocupó que escribió una canción sobre todo esto. En mi opinión, creo que George de alguna forma se estaba abriendo brecha al hacer sus propias canciones. Tal fue el nivel que logró alcanzar a John y a Paul teniendo esa calidad para crear música. Pero también, digo, muy aparte de todo eso, sin duda Taxman es una piedra angular en el desarrollo musical de los Beatles y sobre todo un logro personal para el propio George. Me gustaría saber tus comentarios. Sabes que te puedes suscribir, activar la campanita y darle like. Muchas gracias por ver.